Después se lo Ah, explico en la grabación, ¿sí? A ver, a ver. Ahí está. Pero bueno, ¿se acordó? Entonces, sí, que en el mismo tiempo recorre una mayor distancia. exactamente, ese es el que tiene mayor velocidad. Sí. Bien, ahora el 5. El 4 tiene claro, entonces. El 5 dice, en el siguiente gráfico Sí. representa la... ¿Cómo? ¿Decía algo? Ese también lo hice Ajá. Y a ver, ¿cuál fue el y me resultado? dio la opción A. La opción A. Bien, el Sí, objeto. que el objeto aumenta su velocidad. No, mire, dice que eh, representa la posición como función del tiempo. O sea, acá aumenta la distancia recorrida en el tiempo. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? El objeto aumenta su velocidad, el objeto disminuye su velocidad, la velocidad del objeto se mantiene sin cambios, el objeto se mantiene detenido. ¿Mm? Fíjese que es distancia recorrida en el tiempo empleado. Es def, distancia en función del tiempo, o sea, metros. Acuérdense que Ah, o sea, sería la C. sería exactamente, porque siempre recorre espacios iguales en tiempos iguales, ¿sí? Va de, Sí. recorre 10 en un segundo, recorre 10 en un segundo. Acuérdense que es el gráfico de un MRU. Distancia en función del tiempo es un MRU. La velocidad es constante, porque aumenta espacios iguales en tiempos iguales, ¿sí? Si esto fuese velocidad en función del tiempo, ahí sí aumentaría la velocidad, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Agustín lo entiende? Sí, sí, ahora sí. Bien, perfecto. Vamos a seguir. Vamos a borrar primero. Ahora el que sigue es el 6. Este es más bien una pregunta teórica. Dice, Ahí puse la A. a ver, si un objeto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, su aceleración es constante o se desplaza a espacios iguales en tiempos iguales o la velocidad cambia. Acuérdense que cuando es movimiento rectilíneo Esta uniforme puse. se produce a velocidad constante. Entonces, ¿cuál sería? ¿La A, la B o la C? La, Yo puse la A porque no, o sea, no varía la aceleración. no, hay Va, aceleración. no, no, me confundí. Sí. Fíjense que Ahí la velocidad cambia. claro, la aceleración no es una constante, es cero. Porque la velocidad no cambia, porque es un MRU. La velocidad cambia, no. Entonces, ¿qué nos queda? Que se desplaza tiempos iguales, espacios iguales en tiempos iguales. Fíjese que en el ejemplo anterior, siempre en el mismo lapso de tiempo, o sea que acá, por ejemplo, es en segundos. En un segundo se va a desplazar 10 metros, por más que vaya pasando el tiempo, 2, 4, 6, 8. O sea que en 2 segundos se Sí, desplaza 10 metros. De 2 a 4 se va a desplazar 10 metros también, va a ir de 10 a 20 metros. ¿Sí? ¿Se entiende, sí, Agustín? Bien. sí. Entonces, vamos a seguir con la 7. Elija la opción correcta, dice. En un tiro vertical, o sea, cuando tiramos algo para arriba, ¿no? ¿La Yo puse velocidad, la B. la velocidad inicial es nula? No. ¿La aceleración disminuye a medida que el objeto sube?
No, porque la aceleración es constante en un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. La aceleración es constante. Es la C, la aceleración es constante, ¿sí? Que es G, que es la aceleración de la gravedad, y vale 9,8 metros por segundo. En realidad lo que acá pasaría es que la velocidad va disminuyendo a medida que el objeto sube, pero esto dice aceleración en medio, tramposa la pregunta, ¿veo? Es la velocidad lo que va Sí, disminuyendo hasta ser cero, no la aceleración. La aceleración siempre es la misma y que es G, la aceleración de la gravedad, ¿sí? Bien, vamos sí, a la... ¿Se entendió entonces? 8 dice, sí. en un tiro Sí, oblicuo, te corrigiendo. bien, perfecto. En un tiro oblicuo, la velocidad de caída ¿es constante? No, va aumentando a medida que pasa el tiempo, a medida que va cayendo. Puse la C, ¿eh? Y la C dice, aumenta proporcionalmente luego de alcanzar la altura máxima. En un tiro oblicuo, la velocidad de caída aumenta proporcionalmente luego, exactamente, es la C, ¿sí? Porque en un tiro oblicuo, vamos a ver, ¿qué es un tiro oblicuo? Usted tiene, por ejemplo, un cañón acá, Es un tiro. Y leí la teoría, ¿sí? Que que era como, digamos, describe, lanzar el objeto y hacer horizontal. claro, por ejemplo, esto es una bala de cañón, acá alcanza la altura máxima, ¿sí? Y a medida que va subiendo es un M, R, U, R, es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y a medida que va bajando se comporta como un R, M, R, U, A, acelerado, porque la velocidad va aumentando, ¿sí? Esto es en el sentido vertical y en el sentido horizontal se comporta como un MRU, ¿sí? Entonces, es el C justamente. Sí. Aumenta proporcionalmente luego de alcanzar la altura máxima. Hasta acá, hasta la altura máxima, cuando la bala es cero, empieza a caer después, ¿sí? Empieza a caer. Dibujando esta trayectoria, pero empieza a caer. Bien, perfecto entonces. El 9 dice, un automóvil viaja con una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. Demora 10 segundos en detenerse. Calcular qué distancia necesitó para detenerse, con qué velocidad chocaría otro auto ubicado a 30 metros del lugar donde se aplican los frenos, ¿sí? Y ahí vamos a tener que, espere que vamos a usar el borrador, perfecto, vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver el 9. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar, ¿sí? Vamos a dibujar el autito. Este autito, ¿lo ve ahí, que no? Al autito. Sí. Bien. Este autito, usted después dibújelo más lindo, pero con el ratón me sale muy feo. Dice, viaja con una velocidad constante de 120 kilómetros por hora. Viene con una velocidad inicial de 120 kilómetros por hora. Kilómetros en la hora. ¿Mm? Demora 10 segundos en detenerse, o sea que 10 segundos después de tiempo, a un t de 10 segundos, la velocidad final de cuánto sería, si se detiene. De cero. Exactamente, de cero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la aceleración, porque nosotros tenemos, para calcular la aceleración, ¿sí? Tenemos que hacer velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo,
¿sí? Entonces, fíjese, la velocidad final es 0 y la velocidad inicial es 120. Pero como el tiempo está en segundo y la velocidad está en hora, tenemos que pasar la velocidad esta de 120 kilómetros por hora, la tenemos que pasar a metros por segundo. Vamos a convertir la unidad, ¿sí? Vamos a convertirla a metros por segundo. ¿Se acuerda usted cuántos metros era un kilómetro? 1000. 1000. Entonces, a esto, a los 120, lo vamos a multiplicar por 1000 metros, que era lo que valía en kilómetros, en metros un kilómetro. Y lo vamos a dividir en lo que vale una hora en segundos. ¿Cuánto vale una hora en segundos? ¿Cuántos segundos son una hora? 60. No, una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Entonces, una hora, ¿cuántos segundos son? 3600, ¿verdad? Exactamente, 3600. Entonces vamos a multiplicar los 120 por 1000 y lo vamos a dividir en 3600 y ahí vamos a saber cuánto. A ver, ya vamos a multiplicar. 120 por 1000 dividido en 3600. Esto nos va a dar 33,3. O sea que esto es una velocidad de 33,3, ya ahora expresado en metros por segundo. ¿Mm? Ya no está en kilómetros por hora, porque siempre tiene que estar en la misma unidad, ¿sí? Ahora, vamos a calcular la aceleración. La velocidad final era 0, menos la velocidad inicial, que era de 33,3 metros sobre segundo. A esto lo vamos a dividir en el tiempo. El tiempo que tardó en detenerse dice que son 10 segundos. Entonces la aceleración, ¿a qué va a ser igual? Fíjese, 33 dividido en 10 es de menos 3,33 metros sobre segundo. Esa es la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración, ¿sí? Entonces ya tenemos la aceleración. Fíjese que la aceleración es negativa. Quiere decir que en vez de acelerar va frenando. El movimiento es retardado. Entonces, y acá lo puede ver, porque si iba a 120 y después se detuvo, tuvo que frenar. Y ahí vamos a aplicar la fórmula de distancia, que es igual a distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para calcular la distancia tenemos distancia inicial. Bueno, acá se pone más, después cuando pongamos la aceleración negativa se va a transformar en menos. Velocidad inicial, ¿a cuánto venía? A 33,3 metros por segundo. ¿Sí? Por el tiempo. ¿Qué tiempo? 10 segundos. Me cuesta escribir con el ratón. Más, acá eran 10 segundos. Y es por, ¿sí? Más un medio de la aceleración que es menos 3,33, ¿sí? Y por el tiempo al cuadrado, que 10 al cuadrado es 100, ¿sí? Entonces la distancia finalmente va a ser, si yo tengo 10 por Vamos 33,3, a probar por la última parte. es, acuérdense, la fórmula es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
O sea que sería la distancia inicial que es igual a cero. Esta es igual a cero porque empezamos a contar cuando él venía a 120. Sería velocidad inicial, que es 33,3 por el tiempo, ¿sí? Velocidad inicial, que es 33,3 por el tiempo, que es 10 segundos, ¿sí? Todo eso más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio es un medio por la aceleración, que es menos 3,33 metros sobre segundo al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado, que el tiempo es 10. 10 al cuadrado son 100, ¿sí? Entonces ahí Sí, calculamos. 10 por 33,3 serían 333 metros. ¿Mm? Acá sería más por menos menos, un medio por 100 sería 50, ¿sí? Porque sería la mitad de 100. Serían 50 por 3,33. Y estos son 166 metros. Entonces la distancia que tarda en detenerse serían 333, serían 166 metros. ¿Mm? Porque 166 más 166 son 333. ¿Sí? 166 metros. Entonces, la 9 sería, ¿qué distancia necesitó para detenerse? 133 metros, 166 metros. Ahora, ¿con qué velocidad chocaría a otro automóvil? ¿Sí? Ubicado a 30 metros del lugar. ¿Sí? Bien, vamos a borrar este para poder... ¿Se entendió la primera parte? sí. Bien. La velocidad. Profe, ahí donde dice distancia igual A distancia a- inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio, esa distancia inicial, no lo entendí. y la distancia inicial es cero, ¿sí? Sí. Más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, vamos a ver. En la pregunta B, ahí está. En la pregunta B nos dice con qué velocidad chocaría a otro auto ubicado a 30 metros del lugar donde aplicó los frenos. Acuérdese que nosotros teníamos dos fórmulas, ¿sí? Para calcular la velocidad. Velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Vamos a utilizar esta fórmula. Eran dos las ecuaciones de movimiento. Una era velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿sí? Más la aceleración por el tiempo. Y la otra era esta que está acá. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Entonces nosotros queremos saber la velocidad final, ¿sí? Entonces, al cuadrado. Vamos a poner todos los datos, reemplazar. ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad que traía. 33,3 metros por segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Más dos veces la aceleración que era menos 3,33, ¿sí?
y por la distancia. Dice que el auto está ubicado a 30 metros del lugar. O sea, va a chocar con el auto a 30 metros del lugar. Entonces acá tenemos que la velocidad final va a ser igual al cuadrado todavía, va a ser igual 33,3 al cuadrado. ¿Cuánto es? A ver, ya calculamos. 1108. 1108. Acá más por menos es menos, menos 2 por 3,33 y por 30. 2 por 3,33 y por 30. Menos 199,8. ¿Sí? Entonces, la velocidad final al cuadrado, fíjense que va a ser igual a 1108 menos 199, 1108. O sea que va a ser de 908. Y fíjese que son, acá tenemos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado la velocidad. Entonces, ¿a qué va a ser igual la velocidad? Esto es una igualdad y como este es una potencia, pasa para el otro lado como una raíz. O sea que va a ser igual a la raíz cuadrada de 908 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces nos va a quedar la velocidad en metros sobre segundo después de sacarle la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? sí. Es aplicar la fórmula, ¿sí? Raíz cuadrada de 908 es 30. O sea que la velocidad final va a ser igual a 30 metros por segundo. Hacia el auto que venía con la velocidad de 120 kilómetros por hora, aun cuando aplique los frenos y le genere una desaceleración de menos 3,33 metros por segundo al cuadrado, va a chocar a un auto que está a 30 metros con una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Sí? Ese es el problema, es aplicar las fórmulas. Eh, yo les voy a dar las fórmulas, ¿sí? Les voy a poner las fórmulas en la tele, no es necesario que se las sepa de memoria. Eh, es todo entender. Lo primero que tienen que hacer es dibujar, hacer el dibujito para poder interpretar el problema. Y una vez que lo interpretó, ¿sí? Pone los datos, determina las variables que quiere calcular. Bueno, vamos a dejar de... Y después eh, lo primero que tiene que hacer entonces es... me falta estos dos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el dibujito del problema para poder interpretarlo, ¿sí? Acá este problema dice, por ejemplo, que se deja caer una pelota desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura. Calcule el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con que llega al suelo. Tengo un edificio acá, ¿sí? Este es un edificio que tiene una altura h de 30 metros, ¿sí? Se deja caer una pelota desde lo alto de un edificio, calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con que llega al suelo. ¿Mm? Bien.
la dejamos caer a la pelota desde acá, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros? A ver, que la altura máxima, la altura, a ver si borro esta parte. La altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la aceleración es g, la aceleración de gravedad. ¿Mm? Fíjese, la altura inicial es cero porque en realidad se la deja caer. La velocidad inicial es cero, ¿sí? Porque después va a recorrer una determinada altura o distancia hasta llegar acá al piso, ¿sí? La inicial es cero porque empezamos a contar desde acá. La velocidad inicial es cero porque la dejamos caer, no es que la tiramos, ¿sí? No tiene una velocidad inicial. Entonces estos dos términos ya son cero. Nos va a quedar que la altura es igual a un medio de g, que ya conocemos que es g, que es la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a despejar el tiempo de acá, de esta ecuación. De esta ecuación vamos a despejar el tiempo. El tiempo al cuadrado va a ser igual. Fíjese, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 2h. Y la g que está multiplicando t pasa dividiendo. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo? Y esta potencia pasa como raíz del otro lado de la igualdad, a 2 veces la altura sobre la gravedad. Y ahí resolvemos directamente. La raíz cuadrada es 2 veces la altura. ¿La altura de cuánto es? De 30 metros. 2 por 30 serían 60. Dividido en la g, que es 10 metros por segundo al cuadrado, que es un dato que conocemos, que la aceleración de gravedad es 9,8, pero para poder calcularlo lo vamos a hacer directamente, lo tomamos como 10. 60 de un 10 de 6, o sea que esto es igual, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 6. La raíz cuadrada de 6 es, ya les digo, 2 ya. Raíz cuadrada de 6, 2,44. ¿Sí? O sea que de ahí tenemos 2,4 el tiempo. Ya calculamos el tiempo, ¿sí? ¿Y qué más nos pide? La velocidad con que llega al suelo. Y el v lo calculamos con la fórmula de velocidad, que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más g por t. ¿Sí? Esto es por la definición de aceleración, la ecuación esta. Y ahí reemplazamos, ¿sí? La velocidad inicial, acuérdense que era cero, o sea que es igual a g por t. G es 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que es 2,44. 2,4. Entonces, 2,4 segundos. Entonces simplificamos segundo con este segundo de acá y 2,4 por 10 serían 24 metros por segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Logró entenderlo?
o más o menos, Sí, ¿sí? Bien, de todas formas esto está grabado, yo se lo voy a pasar, ¿sí? Para que después lo vean en detalle y toda la historia. Y a ver si lo podemos hacer con... ¿sabe, profe? ¿Qué va? Pasa las fórmulas estas también para ir reemplazando, digamos. Sí, sí, ya les voy a pasar un machetito con las fórmulas, pero lo teníamos acá. Ya le voy a pasar un machete con la fórmula. Em, y sí, sí. De todas formas, al final de la teoría estaba la fórmula, pero vamos a pasar, le voy a pasar mejor explicada, digamos. Ujú. Las fórmulas. Pero fíjese que eh, sí, es medio complicado con escribiendo con el coso este que no, escribir con el mouse no estoy acostumbrado, tengo que comprar un lápiz óptico. El problema 11, de todas formas yo les voy a pasar las fórmulas que serían para el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos, a ver, tengo un pizarrón acá, a ver si lo podemos, voy a dejar de compartir. Eh, ¿Lo ve el pizarrón ahí? Sí, Bien, esta es la pared. Ahí está el pizarrón. Ahí estamos. Tenemos. ¿Ahí lo ve bien? ¿O no se ve el...? sí, Sí, no se ve bien. MRU, ¿se llega a ver el MRU ahí? sí, Bien. Para el MRU tenemos una sola fórmula, que es la fórmula de velocidad. Es igual a distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Esa es la única fórmula que tenemos. De ahí podemos despejar cualquiera de las otras variables. Acuérdense que velocidad es igual a la distancia recorrida en el tiempo empleado y se medía en metros sobre segundos, kilómetros en la hora, ¿sí? Metros por minuto, siempre una unidad de distancia dividida en una unidad de tiempo. Después podíamos despejar la distancia, ¿sí? Este que está dividiendo pasa multiplicando es igual a la velocidad por el tiempo. Fíjese dimensionalmente, la velocidad es en metros por segundo y el tiempo es en segundo, ¿sí? Se nos simplifica esto y nos queda la distancia en metros. La otra fórmula que podemos sacar es la de tiempo que veía usted hace rato, que la sacó para el problema, distancia sobre velocidad. Distancia en metros, velocidad en metros sobre segundos, simplifica y el tiempo me queda en segundos. ¿Sí? Entonces estas son las fórmulas que tenemos, esta y esta. ¿Sí? Después para el MRU V, el MRV puede ser MRUA o MRUR, acelerado o desacelerado. Las fórmulas que tenemos, que usamos normalmente en esto sería la fórmula de distancia, igual a distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto más es cuando es acelerado y menos cuando es desacelerado, ¿sí? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
Esa es otra fórmula. ¿De dónde sale este? De la fórmula de aceleración, que era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Tenemos distancia, velocidad, aceleración. Otra fórmula de velocidad es esta: velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Esas son todas las fórmulas que tenemos. ¿Sí? ¿Las llega a ver? Sí. Más o menos, pero sí. Bien. Esas son todas las fórmulas que necesitamos para calcular los problemas. ¿Sí? Para resolver los problemas. Vamos a compartir de nuevo el trabajo práctico y nos queda el último problema. Un avión vuela a 900 kilómetros de altura, a una altura de a 900 kilómetros por hora, a una altura de 1500 metros por segundo. En el instante en que suelta una bomba a 4000 metros de su objetivo. Calcular a qué distancia del objetivo cae la bomba y cuánto tarda la bomba en llegar al suelo. Bien, vamos, lo primero que tenemos que hacer entonces es el dibujito del avión, ¿sí? Acá venía el avión, era un avión caza que venía violando. Y tira una bomba, ¿sí? Esta bomba va a recorrer esta trayectoria. Acá está el mar, ¿sí? Esta es la altura a la que estaba el avión. Dice que venía volando a 1500 metros, a una altura de 1500 metros, ¿sí? Y que venía volando con la velocidad de 900 kilómetros por hora, ¿sí? Para acá. Entonces, nos pregunta a qué distancia del objetivo cae la bomba, ¿sí? Y cuánto tarda la bomba en llegar al suelo. Bien, ¿a qué distancia cae la bomba? Lo primero que tenemos que calcular es el tiempo. Acuérdense que la bomba cae con caída libre, ¿sí? Entonces, en el sentido de la I cae con caída libre, ¿sí? Sí. Entonces, si cae con caída libre, eh, acuérdese que podíamos calcular el tiempo, ¿cómo? Con la fórmula de distancia o altura, ¿sí? En este caso, como era caída libre, la D la cambiamos por altura, ¿sí? Vamos. La altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto decía la fórmula. Pero como la aceleración es cero, la distancia inicial es cero porque la dejamos caer a la bomba y la empezamos a contar desde la altura del avión, los 1500 metros. La velocidad inicial es cero porque la bomba cae, parte del reposo, estaba quieta en el avión, ¿sí? Y empieza a caer. O sea que la altura es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de ahí vamos a despejar el tiempo, que era la raíz cuadrada de 2h, dos veces la altura, sobre la aceleración de la gravedad, porque es la aceleración de la gravedad con que cae. Entonces, dos veces la altura es 1500 metros, la raíz cuadrada de 3000, o sea, 2 por 1500, que era la altura. ¿Sí? ¿Me sigue?
Sí. dividido en la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 300. La raíz cuadrada de 300, que no sé dónde dejé mi celular, acá está. La raíz cuadrada de 300, raíz cuadrada de 300, 17,17 segundos. O sea que 17 segundos, coma 3. 17,3 segundos tardó en caer la bomba. Esta es la B. La A, ¿cómo la calculamos? Acuérdense que en el sentido de las X, o sea, esta es la distancia del objetivo, ¿sí? Y en el sentido de las X se mueve como un MRU. MRU. O sea que sabíamos que en el MRU la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y como nos pide la distancia, vamos a despejar la distancia, va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Distancia es igual, la velocidad que traía la bomba es de 900 kilómetros por hora y el tiempo son 17 segundos. Pero a estos 900 kilómetros por hora vamos a tener que pasarlo a metros por segundo. Lo vamos a tener que pasar a metros por segundo para que tengamos las mismas unidades en la velocidad y en el tiempo. Entonces vamos a multiplicarlo por lo que vale en metros un kilómetro y dividirlo por lo que vale en segundos una hora. Serían 900 por 1000 dividido en 33. Por 1000 dividido en 3600. O sea que la velocidad es de 200. Esto es igual a 250 metros por segundo. Entonces, vamos a aplicar acá la velocidad 250 metros por segundo. ¿Mm? El tiempo, velocidad por el tiempo, que el tiempo es 17,3. Entonces, de ahí vamos a sacar la distancia. 250 por 17,3. Ujú. 4.325 metros. O sea que cayó a 4.325 metros. ¿Sí? Multiplicado 250 por 17. ¿Sí? 3, que era el tiempo que había tardado en caer la bomba. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Así que este es el trabajo práctico de... Así son muy parecidos a estos, los ejercicios. Vamos a volver a tener otra clase el lunes que viene a las 6:30 de la tarde. ¿Ah? Sí. Yo quiero que usted lo pase limpio uno por uno a los ejercicios, ¿sí? Y, y uno por uno bien clarito y me pasa una foto después, un archivo en Word o una foto de los ejercicios todos resueltos, ¿sí? Y si Sí, yo tiene, lo había hecho en el cuaderno y lo estaba por pasar por WhatsApp. claro, bueno, corregidos y hechos, esto así, seguimos el lunes, ¿sí? Sí. Sí, lo que más me cuesta, sobre todo, son los problemas así con situaciones, digo. Claro, perfecto, pero para eso tiene que practicarlo. Hágalo usted solito, ¿sí? Si tiene alguna duda me consulta, pero aplique la fórmula, ¿sí? Yo le voy a pasar Sí. esta clase grabada, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, Agustín, tiene para entretenerse, digamos. Nos vemos la semana que viene.
¿Sí? ¿Le Sí, parece? Bueno, sí. chao, que esté bien. Chao.